¿Quieres tener control total sobre ChatGPT? En este tutorial voy a explicarte todo lo que necesitas saber para pasar de cero a experto en ChatGPT. Cuando termines de verlo, sabrás el secreto para que ChatGPT escriba justo lo que necesites, sea lo que sea: resúmenes, ensayos, artículos o incluso obras de ficción. Un curso completo donde te guío paso a paso para conseguir textos de mayor calidad, más ajustado a lo que necesitas y en menos tiempo. Con toda la teoría, ejemplos concretos y lo mejor de todo, ejemplos prácticos y detallados. En este vídeo te descubro un método que es como la llave maestra de ChatGPT. Dentro vídeo. En YouTube hay una gran cantidad de vídeos explicando cómo hacer cosas concretas con ChatGPT. En este mismo canal yo te he traído unos cuantos. Por ejemplo, cómo puede ayudarte ChatGPT a aprender idiomas, cómo puede ayudarte a encontrar trabajo o a crear contenido en redes sociales. Y pese a que son vídeos muy útiles si ese es el objetivo concreto que tienes en ese momento para usar ChatGPT, no sirven para aprender a usarlo con un propósito general. El vídeo de hoy es muy diferente y, en mi opinión, mucho más útil, ya que lo que aprenderás hoy te servirá para cualquier situación. Es como una llave maestra, pero lo primero es lo primero. Si sigues este canal es posible que alguna parte ya la conozcas. También puedo asegurarte que muchas otras son material completamente nuevo. De modo que, para que puedas ir directo al grano, este tutorial está organizado en cómodas marcas de tiempo. En cada una de ellas resuelvo las siguientes preguntas: ¿qué es ChatGPT? ¿ChatGPT es gratis? ¿Cuándo es interesante usar ChatGPT? ¿Qué puedo hacer con ChatGPT? ¿Qué limitaciones tiene ChatGPT? ¿Cómo utilizar ChatGPT? Y en este bloque resolveré la pregunta solucionando las siguientes cuestiones: ¿qué tipo de textos genera ChatGPT? ¿Qué es un prompt? ¿Qué significa que ChatGPT es una herramienta secuencial? Y cómo establecer un método que sirva para tener el control total sobre lo que va a escribir ChatGPT. Y remataré todo este curso tutorial con un ejemplo: cómo escribir un ensayo a partir de una noticia teniendo en cuenta todo lo aprendido. Mi recomendación, si no has utilizado mucho ChatGPT, es que mires este vídeo entero, porque lo más importante es entender cómo funciona, qué limitaciones tiene y qué puede ofrecerte realmente. Si tienes todo eso claro, es mucho más fácil entender cómo utilizarlo y adaptarlo a tus necesidades. ChatGPT es un bot conversacional que puede establecer conversaciones con el usuario a partir de dos cosas: su algoritmo de inteligencia artificial basado en GPT-3 y una capa adicional que le permite retener e interpretar mejor el flujo de conversación que establece con el usuario, para que a éste le sea mucho más fácil guiarle hasta el resultado que desea. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ChatGPT es una interfaz de usuario optimizada para que sea más fácil interactuar con la inteligencia artificial. Pero en el fondo no es nada más que eso. Cada interacción con ella debe entenderse como tocar un botón de una máquina que, si se hace en el orden correcto, da el resultado deseado. Nada más. Este es un tema que dejaré para otro vídeo, pero es mucho más fácil interactuar con ChatGPT si se entiende de este modo, que no si se considera una interfaz realmente inteligente, porque no lo es. Básicamente, tratad de usarlo como una calculadora. Todo será mucho más fácil. ¿ChatGPT es gratis? Esencialmente, sí. Aunque existe una versión de pago, ChatGPT Plus, que si le vas a dar un uso intensivo a esta herramienta, puede ser interesante adquirir. Pero que, al menos de momento, no da acceso a funciones especiales. Por lo que puedes conseguir con la versión gratuita y lo que puedes conseguir con la versión de pago es básicamente lo mismo. Eso sí, en la versión de pago tienes uso preferente y realmente ilimitado de esta herramienta, por lo que es especialmente interesante adquirirla si la vas a usar de modo profesional. ¿Cuándo es interesante usar ChatGPT? Esta es una pregunta muy sensible y que debes tener muy clara la respuesta. Básicamente debes usar ChatGPT en tres casos: como asistente de escritura de textos o temas que dominas o podrías llegar a escribir tú mismo; como fuente de inspiración para que te proporcione referencias o nuevos puntos de vista; y como asistente para aprender sobre algún tema a nivel personal, asumiendo que ChatGPT puede cometer errores. Pero lo más importante es saber para qué no debes usarla. Y no debes usarlo bajo ningún concepto para generar textos profesionales de un ámbito que no dominas. ¿Qué puede hacer ChatGPT?
ChatGPT puede escribir textos en diferentes idiomas, lo que significa que también es muy interesante utilizarlo como herramienta de traducción de textos. ChatGPT puede generar código en diferentes lenguajes de programación, por lo que es un asistente especialmente eficaz para programadores. Y ChatGPT también puede procesar y aprender de información que le proporcionemos para que la procese. Básicamente, estas son las tres cosas que puede hacer ChatGPT. ¿Qué limitaciones tiene ChatGPT? ChatGPT no está conectado a Internet, por lo que solo puede responder a partir del conocimiento que tiene almacenado en su modelo o información que le proporcionemos. Personalmente, creo que cuando es más útil es cuando partimos de información para iterar y generar nuevo contenido a partir de información que ya le hemos dado. Esto lo veremos más adelante. La manera como procesa la información ChatGPT hace que a veces no interprete bien números o disposiciones lógicas de caracteres, lo que hace que, pese a haber mejorado sustancialmente en ello, no sea la herramienta ideal para resolver problemas matemáticos o que a veces no interprete bien problemas lógicos. ¿Cómo utilizar ChatGPT? Y una vez completada la previa y teniendo muy claro qué tipo de herramienta es ChatGPT, nos metemos en harina. ChatGPT debe utilizarse de un modo que, primero, se le den instrucciones que pretendan un objetivo único cada vez. Se le den también instrucciones en un orden lógico en que pueda procesar la información previa de un modo correcto. Se le debe proporcionar de modo claro toda la información necesaria para realizar su trabajo, pero también para que pueda devolvernos un resultado que encaje con la finalidad que nosotros tenemos pensada. Como veis, no es tan fácil como simplemente pedirle lo que queremos. En el fondo, interactuar con ChatGPT es como programar un algoritmo. Cada paso debe hacernos avanzar sin ambigüedades, pero la ventaja es que en vez de hacerlo con un lenguaje de programación, podemos hacerlo con lenguaje natural. Y para hacer todo esto debemos ser conscientes de las herramientas que nos proporciona ChatGPT. Y estas herramientas son los diferentes tipos de texto que puede generar. ¿Qué tipos de texto genera ChatGPT? Como decía, las herramientas que nos proporciona ChatGPT para conseguir nuestros objetivos son los tipos de textos que puede producir. Cada uno de ellos tiene una función dentro de las secuencias de indicaciones que diseñaremos. ChatGPT básicamente nos proporciona 4 tipos de texto. Las respuestas largas, que es la respuesta más habitual, casi la que hace por defecto ChatGPT, pero que en realidad debería ser la menos usada. Este sería un ejemplo de respuesta larga, cuando ya hemos terminado una interacción, como podéis ver aquí en el scroll, y le pedimos que me escriba la publicación. En este caso es el ejemplo de la publicación de LinkedIn con estructura AIDA, y este es uno de los primeros resultados finales que me ha dado. Luego he seguido trabajando con él, pero ya era una instrucción de resultado. En mi opinión, son ideales para productos finales que debería generar al final de una secuencia de interacciones y no por defecto. El segundo tipo de texto que nos genera ChatGPT son respuestas cortas siempre y cuando le forcemos a ello, como que responda con un sí o con un no. Y funcionan, en mi opinión, como interruptores binarios, para entender que el chat está activado en un modo concreto o ha comprendido una determinada información. Un ejemplo de cuando debemos forzar a ChatGPT a dar una respuesta corta o binaria es, por ejemplo, cuando queremos que adopte un determinado rol. Eres un creativo publicitario. Y como os he dicho, lo que tienes que hacer es forzar a que escriba o responda con un sí o un no. Y él responda con un sí. Si os fijáis, es una instrucción muy parecida a simplemente darle a un interruptor. Estos textos son muy útiles para verificar pasos concretos en nuestra secuencia de interacción que habremos diseñado. El siguiente tipo de texto son los bullet points o las listas numeradas. Para el ejemplo de los bullet points voy a ir al otro ejemplo práctico que haremos en este video tutorial, que es el resumen de una noticia y luego escribir un artículo de opinión. Y básicamente lo que hacemos es esto, es pedirle a ChatGPT que nos dé un resultado numerado o con bullet points, de modo que a nosotros nos sea muy fácil, esta es la segunda interacción que le pido de este tipo en este ejemplo, nos sea muy fácil seleccionar qué puntos queremos utilizar para generar respuestas. En este caso son 2 instrucciones operativas seguidas de bullet points, donde primero me genera una lista de 8 elementos y luego yo le pido que me seleccione solo 6. Este tipo de contenidos son frases inconexas que nos permiten identificar los puntos más relevantes de la información que en ese momento está utilizando el chat. Y tienen 2 ventajas. A nivel de usuario son más fáciles de leer y comprender. Y a nivel de interacción con la máquina
se pueden utilizar de modo discreto, es decir, seleccionar en cada momento un elemento de la lista para utilizarlo en la siguiente interacción. Finalmente, el último tipo de texto que nos genera ChatGPT son las tablas. ChatGPT puede realizar tablas y a nivel de usuarios son muy interesantes porque nos permiten procesar una gran cantidad de información de un modo más visual. Pero a nivel de interacción con la máquina son incluso más interesantes, porque nos permiten identificar si ChatGPT relaciona y clasifica bien la información que a nosotros nos interesa. Y volviendo al ejemplo de la redacción de una publicación en LinkedIn, aquí podéis ver cómo durante la fase operativa he utilizado una tabla de un modo concreto. En este caso veréis cómo en el ejemplo le pido 2 opciones para cada una de las fases de AIDA y luego le pido que me las clasifique en una tabla de 2 filas, 1 y 2. ¿Por qué? Esto lo veréis claramente en el ejemplo, pero básicamente me ayuda a estructurar cómo quiero que luego complete cada uno de los elementos o cada una de las fases de esta fórmula para redactar el contenido final. ¿Qué es un prompt? La mayoría de tutoriales empiezan por aquí. Pero si has llegado hasta aquí, verás que para entender realmente cómo redactar una indicación, necesitabas saber todo lo que te he explicado. Un prompt es una indicación de texto que hacemos a ChatGPT para que nos arroje un resultado concreto. Y hay, básicamente, 4 tipos de indicaciones. Las indicaciones de contexto interno. Estas indicaciones son las que se utilizan para preparar la sesión con ChatGPT. Y suelen exigir respuestas binarias, es decir, sí o no, por lo que es importante especificarlo en la indicación. En el ejemplo que veremos a continuación de redactar un artículo de opinión a partir de una noticia, veremos cómo precisamente empiezo con unas cuantas interacciones de contexto interno. Eres un experto en inteligencia artificial, hasta que no te diga lo contrario, quiero que respondas de modo asertivo, concreto y con el mínimo de palabras. Si os fijáis, son exactamente esto, 2 interruptores. Quiero que entiendas que eres un experto en inteligencia artificial y activamos el modo experto en inteligencia artificial y hasta que no te diga lo contrario intenta responderme de este modo porque lo que me interesa son respuestas donde entienda el concepto de lo que estás explicando. Básicamente, es importante empezar cualquier interacción con ChatGPT definiendo 3 aspectos internos. El rol o la personalidad del chat. Es decir, debemos establecer una personalidad con un trasfondo y un objetivo vital que defina cómo ChatGPT debe enfocar las respuestas. El segundo aspecto que debemos definir es el objetivo final. Suele ser la segunda interacción necesaria, y en esta le explicamos hacia dónde queremos llegar con esta conversación. Otro punto muy interesante es el estilo. ChatGPT puede escribir de muchas maneras distintas, por lo que es importante pedirle cómo queremos que sean los textos y las respuestas. Esta indicación, aunque se puede definir al principio, si se prefiere, se puede reservar para más adelante, justo en el momento en que queremos obtener el texto final. Precisamente en el ejemplo de redactar un artículo de opinión a partir de una noticia, vamos a ver cómo esto se lo pido al final, justo antes de que me dé un primer resultado, y le digo algo como esto. Quiero un estilo riguroso pero fácil de comprender por una audiencia amplia. La estructura de texto debe incluir la redacción de frases de diferentes longitudes con un vocabulario variado y una elaboración de las ideas y los contraargumentos que denoten un conocimiento profundo del ámbito de la inteligencia artificial generativa. Este es una instrucción que siempre se debe dar para que ChatGPT redacte de un modo más acurado a lo que nosotros queremos, pero como os digo, en el tutorial se puede hacer al final en vez de hacerlo al principio. El segundo tipo de indicaciones que le podemos dar a ChatGPT son las de contexto externo. Básicamente se limitan a instrucciones donde le pedimos que procese información externa y la asimile. Y el contenido que le proporcionamos puede ser de 2 tipos: referencias y ejemplos para que aprenda de ellos, y por otro lado, contenido que debe procesar para reelaborar los textos que queremos. Cuando le proporcionemos esta información, aquí también le pediremos respuestas binarias, sí o no. El tercer tipo de indicaciones son las indicaciones operativas. Estas indicaciones son las indicaciones donde supervisaremos cómo ChatGPT procesa la información y son las que nos permitirán establecer el contexto exacto en cada punto de la conversación. En este tipo de interacciones le vamos a pedir bullet points o tablas, para poder seleccionar fácilmente qué información es más relevante para nosotros y poderle indicar fácilmente cómo debe utilizarla en la creación de los siguientes textos. En los 2 ejemplos prácticos de este vídeo, la publicación de LinkedIn y la redacción del artículo, vamos a ver en profundidad cómo se establece una secuencia de instrucciones operativas. Pero para que lo veáis por encima, aquí se ve lo que he hecho con el artículo de opinión de LinkedIn. Primero genero unos bullet points, luego selecciono
qué bullet points me interesan, y cuando los tengo seleccionados y hechos los contraargumentos con esos bullet points, pues se genera una tabla que luego vamos a utilizar para redactar el artículo con un control total. Y finalmente están las indicaciones de resultado. Estas indicaciones sirven para que ChatGPT genere el texto final que deseamos de modo preciso. Y estas sí son indicaciones que precisan que ChatGPT nos dé una respuesta larga. Y finalmente, como ejemplo de respuesta larga, tenemos esto, la publicación de LinkedIn que nos ha generado con un texto muy completo, con una estructura ya muy acurada, con un contenido que veréis como nosotros hemos seleccionado meticulosamente, es decir, le habremos indicado quirúrgicamente que queremos que incluya esa publicación, y el resultado final que nos arroja pues es una respuesta larga. Esto también lo veréis paso a paso en el ejemplo concreto. Por lo que, por todo lo que acabo de explicar, es muy fácil entender que ChatGPT debe utilizarse de modo secuencial, concretamente persiguiendo este orden: establecer el contexto, realizar toda la operativa que permita que ChatGPT procese la información de modo correcto y finalmente pedirle el resultado que queremos. Pero es más, lo ideal, sobre todo cuando queremos generar textos complejos, es diseñar previamente estas secuencias. ¿Por qué? Porque muchas veces deberemos separar estas secuencias en diferentes conversaciones o anidar una secuencia dentro de otra para generar puntos de vista antagonistas dentro del chat. Esto lo veréis en el ejemplo. Por lo que lo ideal, cuando lo que queremos es elaborar un texto que queremos que diga algo muy concreto, es diseñar la secuencia de interacción antes de empezar a interactuar con el chat, para así poder validar cada respuesta antes de seguir avanzando. Lo que sería hacer un trabajo de prompt engineering previo. Y ahora sí, vamos a ver un ejemplo de cómo poner en práctica toda la teoría. Recuerda que si quieres aprender cómo crear contenido con inteligencia artificial, puedes descargarte mi guía gratuita donde te explico cómo utilizar ChatGPT para crear mejores textos y Stable Diffusion para generar imágenes espectaculares. Incluye vídeos y recursos gratuitos. Encontrarás el enlace a la página de descarga en la descripción. Vamos allá con el primer ejemplo. El primer ejemplo consiste en tratar de escribir un artículo de opinión a partir de una noticia. Y la idea es encontrar contraargumentos para luego redactar todo el artículo. Para este ejemplo utilizaré la noticia de Aleph Alpha, el competidor europeo de OpenAI, que os traje en el último noticiero, y que dice que ha generado modelos que pueden competir con los modelos GPT-3 e incluso con el futuro GPT-4. Vamos a ver cómo hemos estructurado toda nuestra interacción con ChatGPT. Esta es la conversación que hemos generado y os voy a explicar un poco cómo hemos organizado las interacciones de contexto, las operativas y al final cómo hemos llegado al resultado. En este caso podemos ver que la primera interacción es una tan sencilla como olvida todas las instrucciones anteriores. Esta instrucción es recomendable utilizarla al principio siempre que os acordéis porque básicamente lo que asegura es que el chat se quede virgen, es decir, que no haya instrucciones previas ni que haya nada contaminado. Normalmente cuando iniciamos una nueva conversación debería ser así, pero a veces no es. Así que es interesante empezar con esta interacción. Una vez ChatGPT ha entendido esto, lo que hemos hecho es darle unas cuantas instrucciones de contexto. Por ejemplo, en la primera le he dado una instrucción de rol: eres un experto en inteligencia artificial que es capaz de explicar sus conocimientos de un modo comprensible para una audiencia no especializada. Y le fuerzo a responder con un sí o un no. Y él me responde que sí. Aquí le pido cómo quiero que sean las primeras respuestas. Hasta que no te diga lo contrario, quiero que respondas de modo asertivo, concreto y con el mínimo de palabras necesarias para transmitir la información que te pido. Y otra vez, respuesta binaria, sí o no. Y me dice que lo ha entendido. Aquí le voy a explicar detalladamente cómo será toda nuestra interacción. Ahora voy a explicarte el objetivo que tienes en esta conversación, voy a proporcionarte una noticia en inglés, deberás analizarla y extraer la información más relevante en modo de bullet points. Luego, como experto en inteligencia artificial, te pediré que me contraargumentes cada uno de estos puntos desde un punto de vista concreto. Luego te pediré que hagas una tabla relacionando de modo resumido cada argumento y contraargumento. Y finalmente, te pediré que escribas un artículo de opinión con las filas de la tabla que yo seleccione. Durante el proceso podemos iterar para llegar a la argumentación lógica que a mí me parezca más interesante. Y otra vez le pregunto si lo ha entendido, sí o no, y él me dice que sí. De este modo, yo ya le he dado todo el contexto necesario para empezar la interacción. Si os habéis fijado, falta aún el contexto de cómo quiero que escriba, pero esto se lo daré justo antes de pedirle el resultado.
Una vez hecho esto, pues empezamos con la primera instrucción operativa. Le digo, perfecto, empecemos. Recuerda, eres un experto en inteligencia artificial. Siempre que le demos información redundante a ChatGPT, tendremos más opciones de que actúe como nosotros queremos. Este sistema lo que nos da es control también para que en los momentos en que ChatGPT no nos haga caso del todo, se pueda identificar y se le pueda volver a pedir fácilmente. De modo que yo os recomiendo estas dos cosas. Estructurar muy bien toda la interacción por un lado y, por el otro, ser un poco redundante a veces en las instrucciones. Y aquí pues le pido lo que he dicho que haría en el resumen. Le introduzco la noticia y le pido que me la resuma en bullet points. Tenemos toda la noticia introducida y aquí me hace el resumen. Me lo hace en inglés. Muchas veces yo no le fuerzo a que lo haga en castellano porque ChatGPT funciona mejor en inglés, está entrenado en inglés y está optimizado para el idioma inglés. De modo que si yo le introduzco una noticia en inglés y él decide hacerme los bullet points en inglés, lo dejo así de momento. Como para él es independiente que yo le dé las instrucciones en castellano y me responda en inglés, para él todo es lenguaje, de momento lo dejo así y ya lo traduciré si hace falta más adelante. Y a veces lo hace él solo si yo sigo interactuando en castellano. En este punto, lo que yo le digo es que seleccione ciertos puntos, ciertos de estos bullet points, descarte algún otro, por ejemplo el 4 y el 5 para los argumentos que yo quiero, que es compararlo con OpenAI, no me interesan, y que me reescriba la lista conservando los puntos relevantes de la noticia o añadiéndolos si hace falta. Y aquí, veis, ya me responde en castellano. Básicamente los ha traducido, considera que ya hay suficiente información relevante y me ha dejado la lista en 6 puntos. En este punto ya le doy otra instrucción operativa. Si os fijáis, en este punto lo que hemos conseguido es que nos ha dado 8 puntos y yo ya sigo trabajando solo con 6. Al ser una lista numerada me ha sido muy fácil determinar qué me interesaba y qué no, y además podérselo decir a ChatGPT. Ahora lo que le pido es básicamente que me razone contraargumentos. Y esto es justo lo que hace, fijaros, me razona 6 contraargumentos que se corresponden con estos 6 argumentos que me ha dado y que ha extraído de la noticia. Una vez me ha generado los 6 contraargumentos, yo lo que digo es, sin leerlos, asumo de momento que están bien, sería interesante a veces leerlos o a veces pedirle incluso que nos dé varios contraargumentos para poder seleccionar entre ellos. Esto lo veremos en el siguiente ejemplo. Lo que le pido básicamente es que me haga una tabla resumen. Y aquí tengo el resumen con los 8. ¿Veis que me pone 8? Esto a veces lo hace ChatGPT. Si os recordáis, no hay 8, hay 6 también, pero esta numeración ya no se corresponde con la de 1 a 6 de las dos últimas listas, sino que se corresponde con la primera numeración de toda, donde había 8 elementos y yo le he dicho que me seleccione algunos concretos. De modo que él ha decidido que para poner el número de fila utilizará los números iniciales que ha utilizado en esta conversación, que ha generado en esta conversación. Si lo leemos y lo comparamos, vemos que efectivamente los argumentos y contraargumentos son los que deben ser, por lo tanto no hay ningún problema. Y yo aquí lo que le puedo pedir es que elimine, por ejemplo, determinadas filas porque leyendo los argumentos y contraargumentos son redundantes o no terminan de encajar con lo que yo quiero explicar. De modo que le digo que elimine la fila 3 y la 7 y que me rehaga la tabla. Y en este momento, pues, ha hecho lo que le he pedido. Me ha eliminado esas dos filas y me ha quedado una tabla con 4 argumentos y 4 contraargumentos. Así que, finalmente, lo que le pido es esto. Necesito que me escribas un artículo de opinión donde utilices únicamente los argumentos y contraargumentos de la última tabla que has generado. Aquí, como os he dicho, le pido el estilo de cómo quiero que lo haga y le reitero cómo quiero que sea la información. Aquí me escribe un primer artículo y ya os digo, esto funciona bien, respeta perfectamente la información, pero aún hay cosas, es un poco redundante, hay alguna cosita que no me convence y lo que hago es que le pido que identifique información repetida y que reescriba los párrafos necesarios pero para que el texto no sea tan reiterativo. En este punto me escribe otro artículo que efectivamente es algo más corto y tiene una variabilidad mejor en el texto que este de aquí. Y finalmente lo que le pido es que, como me lo he leído por encima y lo veo un poco general, lo que hago es pedirle al final de todo que, conservando la estructura, me añada datos concretos de la noticia que respalden sus afirmaciones. Y efectivamente lo hace.
Si nos fijamos aquí, por ejemplo, habla, vamos a ver, el primer párrafo, por ejemplo, en este punto lo que hace es decirnos que hace una descripción de los hechos, pero en este primer párrafo lo que vemos es según los resultados de los benchmarks. Ya nos hace referencia a algún elemento más. Y también, si vamos bajando, vemos que en algún momento nos menciona también el número de parámetros, aquí, por ejemplo, el número de parámetros que tiene cada uno de estos modelos, que si vamos al artículo anterior, esta información la ha eludido. De modo que ya tenemos una base de un artículo donde a partir de una noticia que simplemente explicaba lo que había conseguido Aleph Alpha, nosotros le hemos añadido contraargumentos sobre cómo esta empresa se compara con OpenAI y nos ha generado la estructura de un artículo que funciona muy bien a partir de los contraargumentos que nosotros necesitábamos. Evidentemente, pese a haberlo hecho bien, este último artículo necesitaría un repaso, pero ya es algo que se acerca muchísimo a lo que nosotros necesitamos, a un primer esbozo de lo que nosotros necesitaríamos para hacer un buen artículo de opinión sobre esa noticia. Vamos con el segundo ejemplo para que terminéis de ver cómo funciona esta estrategia para ir guiando a ChatGPT hasta el resultado que queremos. Y en este caso lo que voy a hacer es pedirle que me cree un texto a partir solo de su información interna. Es decir, no le voy a dar información de contexto externo como en el caso anterior era la noticia de Aleph Alpha. Lo que le voy a pedir es que me escriba una publicación con una estructura AIDA para LinkedIn. Y vais a ver cómo lo que voy a hacer es tratar de guiarlo para que cada una de las fases tenga el contenido que a mí me interesa. Empezamos exactamente igual, yo le pido que olvide todas las instrucciones anteriores por si acaso, y aquí vamos a ver lo que le pido. Primero, preguntas y respuestas de contexto. Le pregunto si conoce la fórmula AIDA y que responda con un sí o con un no. Me responde efectivamente que sí. Le explico que va a ser un creativo publicitario que escribe con un tono concreto y le pregunto si puede hacerlo y me responde efectivamente que sí. Y aquí yo le explico ya el objetivo. Te han contratado para el siguiente trabajo, escribir una publicación de LinkedIn que respete la estructura AIDA para una aplicación de inteligencia artificial que puede ser un asistente eficiente para la redacción de textos en redes sociales y para escribir mensajes comerciales. Y aquí le digo, aún no vas a escribir la publicación, voy a guiarte en varios pasos. Ahora quiero que me des opciones para cada una de las fases de la fórmula AIDA. Concretamente, quiero que me des 2 opciones resumidas de cómo enfocarías cada una de las 4 fases. En este caso le pido 2 opciones, pero le podríamos pedir 3 o le podríamos pedir alguna más. Le pido 2 porque es el mínimo para que el ejemplo me funcione. Y aquí efectivamente lo que me hace es escribirme con una lista otra vez de bullet points que cómo enfocaría cada una de las fases. La fase de atención con dos opciones, la fase de interés con también 2 opciones, la fase de deseo también 2 opciones y la fase de acción con 2 opciones. Y aquí vamos a hacer ahora lo mismo. Le vamos a pedir que me lo organice en una tabla y le defino muy bien cómo quiero que sea esta tabla. Una vez definida la tabla, me hace esto. Pues para atención tenemos fila 1, fila 2, interés, 2 casillas, 1 y 2. De modo que ahora ya es muy fácil indicarle, jugar un poco a los barquitos y indicarle las coordenadas de lo que yo quiero para que me escriba mi publicación de LinkedIn. Y esto es justo lo que hago. Ya estás listo para empezar a escribir la publicación. Le vuelvo a indicar cómo quiero que sea el tono y, aquí está la clave, para redactar la publicación utilizarás la siguiente información para cada etapa de la estructura AIDA. Me cogerás la atención de la fila 1, el interés de la fila 2, el deseo de la fila 1 y la acción de la fila 1. Y automáticamente él me escribe una publicación que vamos a ver por encima si ha respetado esa estructura. Tenemos atención fila 1. ¿Estás cansado de pasar horas tratando de encontrar palabras adecuadas para tu contenido en redes sociales? ¿Cansado de pasar horas buscando las palabras adecuadas? Perfecto. Aquí le he dicho que de interés sea el de la fila 2. No tienes que ser un experto en redacción para crear contenido efectivo. ¿Vale? No necesitas, aquí lo vemos, ser un experto para crear contenido efectivo. Y las otras dos, si os acordáis, son fila 1. Imagina ser capaz de escribir contenido atractivo. Vamos aquí abajo. Imagina ser capaz de escribir contenido atractivo. Y finalmente vamos a ver qué ha hecho con la etapa de acción. Nosotros le hemos pedido la fila 1, que es esta de aquí. Descarga nuestra aplicación de inteligencia artificial hoy mismo y mejora la calidad de tu contenido en redes sociales. Y si vamos a verlo,
aquí nos pone lo siguiente, y lo mejor de todo, puedes descargar nuestra aplicación de inteligencia artificial hoy mismo y mejorar la calidad de tu contenido en redes sociales. De modo que más o menos lo ha hecho. Si nos fijamos bien, por ejemplo, para la acción ha terminado combinando las dos columnas, por lo que estrictamente, lo he dicho siempre, ChatGPT le das unas instrucciones, más o menos le puedes guiar, pero a veces juega un poco con todo el contenido que va generando. Por lo que es muy importante ir supervisando y haciendo checkpoint de si ha utilizado bien la información. Aquí tenemos esta primera versión, que es un texto plano y del tirón, por lo que podemos seguir trabajando aún con ella. Ahora lo que quiero es que le des un formato más legible visual, utiliza frases cortas y párrafos separados. También quiero que el texto conserve los argumentos de cada fase, pero que sea más emocional y rehuya estructuras manidas y habituales de textos de venta. Aquí, si os fijáis, hay un 2-2. ¿Por qué? Porque recordad que en ChatGPT, cuando diseñamos esta estrategia de interacción con él, si en algún momento vemos que el siguiente texto no nos lo ha generado bien, porque identificamos que el prompt igual era ambiguo o igual había una indicación que no era del todo buena, podemos editar. De modo que aquí me vi que no había generado un prompt de suficiente calidad y en vez de seguir la conversación lo que hice fue editar este prompt para generar el siguiente texto. Y me genera esto. Unos párrafos separados, bien estructurados y un resumen de lo que puede conseguir la aplicación esta de inteligencia artificial. Este es un ejemplo muy fácil y muy rápido de cómo podemos utilizar ChatGPT. Es una estructura pensada, como ya os he dicho, sobre todo para textos largos o textos elaborados o textos que tienen que ser muy dirigidos y en los que queremos que haya un contenido muy concreto. Pero básicamente, si tenemos claras las estructuras de cómo funcionan estos textos, por eso, como os he dicho al principio, es muy importante que sean textos que podríamos escribir nosotros mismos, es muy fácil irlo guiando paso a paso para conseguir las estructuras necesarias para ir ampliando. Por ejemplo, los ejemplos que os he hecho hoy en este vídeo, que es un vídeo corto, son ejemplos de piezas relativamente breves. Pero si nosotros tenemos muy claro cómo funciona la estructura de ChatGPT, lo que podemos hacer es separar estas estructuras, estos prompts, estas secuencias de prompts, en pequeños bloques que incluso se aniden o sean independientes entre ellos y que nos ayuden a crear partes de un texto más largo que se procesen en una nueva interacción hasta conseguir un texto más largo y más completo, como podría ser, por ejemplo, un cuento o podría ser un ebook. Este método funciona para cualquier cosa, por lo tanto es un método general. Si domináis este método, si lo aprendéis y lo practicáis, conseguiréis básicamente hacer con ChatGPT lo que queráis. Y por eso creo que era tan interesante traerlo al canal. Si quieres descubrir una manera diferente y muy interesante de interactuar con ChatGPT, te recomiendo el siguiente vídeo.